Hola, ¿qué tal chicos? Yo soy la maestra Andrea Campos, como ya ustedes saben, y esta es la asignatura de Español 2. Antes que nada, espero que estén todos muy bien, tanto ustedes como su familia, y que estén siguiendo las indicaciones en cuanto a higiene y salud. Recuerden que también hay que poner de nuestra parte para que pues esta situación termine lo más pronto posible. Bueno, pues les comento que este es un material de apoyo que nos va a servir, ¿ok? Para reafirmar lo que se está viendo en la televisión, ¿ok? Voy a retomar algunos temas y voy a tratar de explicar esos temas de una manera sencilla. Esto porque he visto que algunos tienen dudas y también porque me han comentado que de repente en la televisión pues van muy rápido y no les da tiempo de tomar apuntes. Entonces de una vez les comento que pueden tener su libreta de español a la mano para que anoten lo que les parezca importante o los conceptos claves que aquí veamos. Recuerden organizar su libreta como les indiqué, poner arriba semana 4 del 14 al 18 de septiembre y ponen material de apoyo. Entonces ya abajo ustedes podrán escribir sus frases, ideas principales, palabras claves, conceptos, etcétera, de lo que ustedes vayan escuchando en este material. Bien, bueno, pues ahora sí vamos a empezar con nuestro trayecto de aprendizaje 1. Nuestro trayecto de aprendizaje se llama leer por placer. El aprendizaje esperado o propósito es leer novelas y cuentos latinoamericanos y escribir un comentario sobre su lectura para compartirla. A lo mejor no vamos a poder escribir un comentario como lo hubiéramos hecho en el aula de clases, pero sí vamos a analizar algunos textos, vamos a sacar algunas características y a rescatar algunas ideas de esos textos. Bien, pero antes de empezar con el contenido ya en sí, yo quería hacerles algunas preguntas. A ver, ¿ustedes saben cuáles son los cuentos o novelas latinoamericanas? ¿Por qué se les llama así? ¿Por qué latinoamericanas? ¿Qué es un cuento? ¿Es lo mismo que una narración? ¿Qué características tiene el cuento? ¿Alguna vez han escuchado de los movimientos literarios? ¿Saben qué es un movimiento literario? Bueno, pues vamos entonces, antes de responder esas preguntas, vamos a partir de un concepto muy importante, pero que a muchos les causa confusión. De hecho, salió en la evaluación diagnóstica y a muchos les salió incorrecta esa pregunta. Bien, ese concepto es la narración. ¿Saben ustedes, identifican, recuerdan qué es una narración? ¿Qué es narrar? Bueno, pues narrar consiste en relatar una serie de sucesos relacionados, ya sea por las causas y los efectos o por la temporalidad de las acciones. En pocas palabras, hacer una narración es contar algo, relatar algo, ya sea de manera oral o de manera escrita. Bien, pero es contar una serie de hechos, algo que pasó, que está pasando o que pasará, que sucederá. Por ejemplo, cuando ustedes llegan a la escuela y su amiga le dice, oye, ven acá, fulanito, te tengo un chisme. Y su amiga les empieza a contar el chisme del amigo que se le declaró a la otra amiga y la amiga lo rechazó y toda la cosa, pues ese chisme. Ustedes no sabían que ese chisme que les está contando la amiga o el amigo es una narración. Les está haciendo una narración oral, ¿ok? Por lo tanto, ustedes, yo, todos los seres humanos, casi siempre estamos haciendo narraciones orales, estamos narrando oralmente, ¿ok? Bueno, pero también existe la narración, como ya les dije, la narración escrita, la narración en la literatura. La narración en la literatura se puede manifestar de dos formas. A través del cuento
y a través de la novela. Ustedes saben que el cuento es un texto más corto, con pocos personajes, mientras que la novela es más extensa, muchos más personajes y más sucesos. Bien, nosotros vamos a enfocar al cuento en este trayecto de aprendizaje. Bueno, pero entonces surge otra pregunta. Ya sabemos qué es narración, ya sabemos qué es cuento. Ahora la pregunta es, ¿a qué nos referimos cuando decimos cuento o novela latinoamericana? ¿Ok? ¿Por qué latinoamericana? Bueno, pues primero tenemos que tener muy en claro qué es Latinoamérica, qué abarca Latinoamérica. Bueno, Latinoamérica abarca todos esos países que ven ustedes coloreados, desde México hasta la colita de Chile y Argentina, ¿bien? Latinoamérica son aquellos países en los que se hablan idiomas o lenguas que provienen del latín, lenguas romances, como el español y el portugués que se habla en Brasil, ¿bien? Entonces, en todos estos países que ustedes ven coloreados desde México hasta la colita de Chile, en todos esos países se habla español, exceptuando Brasil, que se habla portugués, pero portugués también es una lengua romance, es una lengua derivada del latín. Los que ustedes ven en blanco, los países que ven en blanco, esos países no forman parte de Latinoamérica, esos que están arriba de Brasil, abajo de Venezuela. No forman parte de Latinoamérica porque en esos países se hablan otros idiomas, hablan inglés, holandés y francés. Bien, por lo tanto, entonces, si yo les dijera Estados Unidos, si yo les preguntara, ¿Estados Unidos es un país latinoamericano? ¿Ustedes dirían? ¿Qué dirían? Que no, ¿ok? No es un país latinoamericano Estados Unidos porque ahí se habla idioma inglés, no hablan español, ¿bien? Cuba, República Dominicana, Puerto Rico, que está al ladito de República Dominicana, no sé porque es muy pequeño, son países latinoamericanos porque se habla español, ¿bien? Entonces, cuando decimos cuento o novela latinoamericana, nos referimos a textos narrativos, es decir, cuentos o novelas que fueron creados por escritores latinoamericanos. Es decir, por escritores que nacieron en Latinoamérica, en algunos de estos países, ¿ok? Donde se habla español y portugués. Bien. Por ejemplo, les voy a mencionar algunos autores reconocidos, famosos, que son autores que han hecho literatura latinoamericana. La literatura latinoamericana porque nacieron en Latinoamérica. Por ejemplo, tenemos a Gabriel García Márquez, que es de Colombia, es colombiano, paisano de Shakira. Tenemos a Mayra Santos Febres, que es puertorriqueña, paisana de Ricky Martin, ¿ok? Puerto Rico es parte de Latinoamérica, así que ella ha hecho novela, ensayo, y es literatura latinoamericana. Bien. Isabel Allende, que es chilena, ella nació en Chile. Está también Jorge Luis Borges, que es de Argentina. Y tenemos también a Juan Rulfo, que es mexicano. ¿Ok? Entonces, estos solamente son algunos autores latinoamericanos, es decir, que nacieron en Latinoamérica. En realidad hay muchos más. Si ustedes buscan en Google, si ustedes allá entran al buscador de Google, van a encontrar muchos más autores latinoamericanos, ¿ok? Hay más. Estos solamente son algunos. Bien. Bueno, pues resulta que en Latinoamérica, más o menos a mediados del siglo XX, entre 1960 y 1970, por ahí va, surgió un movimiento, un fenómeno llamado boom latinoamericano. Este boom latinoamericano, ¿por qué creen que se le llamaba así? Se le llamó boom latinoamericano porque en esa década, que entre 1960 y 1970, empezaron a surgir muchos autores con propuestas muy interesantes de cuento, novela, ensayo, ¿ok? Y se empezaron a dar a conocer en varias partes del mundo. Se empezó a conocer la literatura latinoamericana, ¿bien? Muchos autores empezaron a sacar y a proponer
textos muy buenos, muy interesantes, ¿no? Y ellos también supieron darle su toque, su estilo. Entonces, durante ese boom latinoamericano surgen lo que son algunos movimientos literarios, ¿ok? Los movimientos literarios son tendencias históricas y estéticas que se han dado a lo largo del tiempo, ¿correcto? Actualmente se usa mucho el término tendencia, por ejemplo, para decir que un futbolista, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo o que algún TikToker es tendencia porque ¿por qué? Porque están hablando mucho de ese futbolista, de ese TikToker, porque están publicando mucho sobre él, es la moda, ¿no? Es de lo que todo el mundo habla, de lo que todo el mundo escribe, de lo que todo el mundo publica. Pues lo mismo pasa en la literatura y no solo ahí, también en la arquitectura, en la pintura, el cine. De repente pasa que pasaba que un autor o grupo de autores en esa década empiezan a proponer una forma de escribir, de contar historias, de hacer poesía innovadora, diferente a lo que se había hecho hasta ese entonces en esos lugares, en esas regiones de Latinoamérica. Empiezan a proponer nuevos estilos para escribir, ¿no? Entonces de ahí surgen movimientos como el realismo, el surrealismo, la literatura fantástica y el realismo mágico. Entonces, esto se vuelve como tendencia, ¿no? Como que los autores latinoamericanos empiezan a utilizar estos estilos, empiezan a proponer estos estilos para escribir, para contar historias, para contar poesía. Estos solamente son algunos, ¿ok? Aquí lo importante es que ustedes sepan que el movimiento que más se utilizó, el movimiento que hizo muy conocido y muy famoso a varios autores fue el realismo mágico. Es el recurso, el movimiento que más se utilizó durante el boom latinoamericano. Pero, ¿qué es el realismo mágico? Ahí se los voy a explicar porque puede que de repente ustedes se topen con un cuento latinoamericano que utiliza este recurso. Bueno, pues el realismo mágico es la combinación, como su nombre lo dice, de la realidad con lo mágico, ¿ok? Se combina la realidad con lo mágico para crear una historia. Ojo, no es literatura fantástica, ¿eh? No es literatura fantástica. En la literatura fantástica o en la fantasía, el mundo, todo lo que pasa es extraño, es sobrenatural, es raro. Por ejemplo, Harry Potter. En Harry Potter todos son magos, brujas, castillos, hechizos. Aquí no. En el cuento latinoamericano se plasma una historia, ¿ok? Trata de plasmar historias que cuenten la vida cotidiana de algunas personas, de algún grupo de personas, de algún grupo social. Tratan de contar historias reales, pero dentro de esas historias reales, de repente aparece algún elemento extraño, o sea, que para ti como lector puede parecer extraño o raro, sobrenatural, pero dentro de la historia pasa como algo totalmente normal, como si no pasara nada. Entonces, el realismo mágico es la unión de la realidad con lo mágico, de tal forma que lo mágico no es visto como algo fantástico o sobrenatural en la historia. Aquí lo mágico es algo casual, ¿ok? Por ejemplo, en la literatura latinoamericana tenemos dos ejemplos muy claros. Tenemos la novela de Pedro Páramo de Juan Rulfo, la única novela que él escribió. En esa novela está centrada en un lugar que se llama Comala, ¿bien? Y en Comala, dentro de la historia, es muy común encontrar a muertitos hablando entre ellos o encontrar a un ser vivo, un ser humano, hablando con un muerto, ¿no? De hecho, hay una parte en la que están dos muertas hablando
Y una le dice a la otra, oye, ¿escuchaste ese ruido? Y la otra le dice, no, no escuché nada. Y le dice, sí, hay un ruido. Y le contesta, debe ser la de aquí al lado, la vecina de aquí de la tumba de al lado, le dice. Entonces te das cuenta que son dos muertas que están hablando. Y en la historia es algo normal, no es, los personajes no se asustan, no huyen de miedo, no pasa nada. Para los personajes es como algo normal, ¿no? Por eso de ahí viene este meme que dice, cuando llegas a Comala, pero te acostumbras, o sea, ver a los muertitos, o sea, no pasa nada, es algo normal, ¿no? Dentro de la historia, ¿bien? Y también tenemos otro ejemplo que es el de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, una de sus obras más reconocidas del colombiano. Y en 100 años de soledad hay una parte en la que aparece hay un personaje que se llama Remedios la Bella, donde Remedios de repente está entre sábanas y se empieza a elevar hacia el cielo, con todo y las sábanas incluso, y me parece que está otro personaje que se llama Úrsula, hay varios personajes allá y lo ven y no pasa nada, no es como que, oh, por Dios, ¿qué está pasando? La están anunciando los ovnis o ¿por qué se está elevando? No, sino que es algo totalmente normal en la historia, pasa como algo cotidiano, ¿ok? En la novela tratan de plasmar una historia real, o sea, una historia realista, pero aparece ese elemento raro, extraño, o sea, que para nosotros podría parecer extraño y raro, pero en la historia es normal, no pasa nada, los personajes no se asustan, no se inmutan, la historia sigue con normalidad, ¿ok? Por ejemplo, aquí vemos a Remedios que se está elevando hacia el cielo, y no pasa nada, en la historia ese elemento mágico no causa ningún revuelo, es algo normal, ¿bien? Entonces, ese es el realismo mágico. Era importante recalcarlo porque a lo mejor lo mencionan en los siguientes programas de televisión que ustedes estén viendo, y también porque puede que en algún momento, como ya les mencioné, ustedes estén leyendo una novela, un cuento de algún autor latinoamericano y que de repente sí aparezca algo raro y ustedes se queden con cara de qué onda, o sea, ¿por qué? Bueno, a lo mejor es porque es un cuento o es una novela que utiliza el realismo mágico, ¿bien? Eso fue como lo innovador, lo padre del movimiento y lo que hizo famoso a muchos autores y muchos de sus textos. Bien, pues ahora que ya sabemos más o menos qué es un movimiento literario, qué es el realismo mágico, lo del boom latinoamericano, vamos a entrar así con las características del cuento. Bien, vamos a reafirmar. Yo sé que algunos ya saben, pero hay algunos a los que sí se les ha olvidado. ¿Qué características tiene el cuento? ¿Cómo está conformado? ¿Ustedes recuerdan qué características precisas tiene el cuento? Pues ahí les va. Bueno, para empezar, el cuento pues tiene una trama, ¿verdad? Y esa trama pues tiene una estructura. Bien. En el diagnóstico igual se les hizo una pregunta sobre esa estructura y muchos contestaron erróneamente. Me ponían que la trama tenía algo llamado conclusión y realmente no, en el cuento no existe la conclusión. Ahí va, que es cuáles son las partes y la estructura del cuento. Primero tenemos el inicio o planteamiento. En el inicio o planteamiento se presenta a los personajes principales, ¿ok? Empezamos a ver quiénes son, cómo se llaman, cuántos años tienen, si es joven, si es viejo, si es un niño, si es un animal el personaje principal, ¿de acuerdo? Se menciona qué quieren hacer o lograr y cuáles son las condiciones en que se encuentra. Se describe espacio y tiempo, ¿ok? Empezamos a anotar pues cuál es el objetivo del personaje, qué es lo que planea hacer, en dónde se encuentra, en qué época, en qué momento, en qué lugar, ¿bien? Ese es el inicio planteamiento, siempre lo que está al principio, donde empezamos nosotros a adentrarnos dentro de la historia. Después del inicio va el nudo o desarrollo. Ojo, ustedes en la primaria seguramente se los enseñaron como desarrollo, pero comúnmente se conoce como nudo, ¿bien? Nudo o desarrollo. En el nudo o desarrollo se presenta un problema que rompe con la normalidad de la historia y los personajes tienen que hacer algo para resolverlo. Bien, entonces el nudo es cuando ya se presenta una problemática de tal forma que el principal, los personajes principales tienen que moverse para poder
accionar y resolver esa problemática. Bien, entonces empieza a contar lo que va pasando en la historia, lo que va haciendo el personaje principal o los personajes secundarios. Después va el clímax. Este es muy importante que lo anoten, que lo escuchen, porque muchos se confunden en el clímax con el desenlace. No es lo mismo. El clímax es el momento de máximo interés o tensión emocional y desencadena el final, ¿ok? Es decir, el clímax es ese momento de tensión en el que el lector, ¿ok? O el espectador, si estamos hablando de una película, está en tensión porque ya no sabe qué va a pasar, no sabe si el protagonista le va a decir que sí o que no a la chava, o no sabe si el protagonista va a lograr, si es una película de acción o un cuento de acción, si va a lograr salvar a su amigo o no va a lograr salvar a su amigo, ¿ok? Estás en ese punto en el que no sabes, estás así de que no sabes qué va a pasar realmente, si se va a lograr, si el personaje principal va a lograr su objetivo o no. Es ese punto de máxima tensión, ¿ok? Después de ese punto de máxima tensión, viene el desenlace, que ya es cuando tú sabes, tú ya ves si el personaje logró salvar a su amigo o no, si el personaje le dio el sí o rechazó a la protagonista o al protagonista, ¿ok? Entonces ya sabes qué es lo que sucedió, o sea, cómo terminó esa problemática. ¿Terminó bien? ¿Terminó mal? Ese es el desenlace. El desenlace o final. Se plantea la solución al problema o conflicto presentado en la historia. Se resuelve o agrava el conflicto. ¿Ok? Bien. Y les puse como ejemplo esta película porque imaginen que la mayoría la conoce. ¿Ok? La mayoría ha visto, o creo que ha visto Shrek, ¿no? Entonces yo les pregunto, ustedes analicen, ¿cuál sería en Shrek el inicio o planteamiento? ¿Cuál sería el nudo? ¿Ok? Eso se los voy a dejar para que ustedes analicen en casa. Me interesa que identifiquen cuál es el clímax. ¿Cuál sería el clímax de la historia? A ver, ¿cuál sería ese momento de máxima tensión emocional en la historia? Piénsenle, ¿cuál sería ese momento? Bueno, a lo mejor algunos pues ya más o menos saben, a lo mejor otros siguen perdidos en la película, en la historia. Ahí les va. El clímax podría ser, por ejemplo, ese momento en el que Shrek y Burro llegan corriendo a la iglesia porque Fiona y Lord Farquaad, que es el rey, se van a casar, ¿ok? Y Shrek viene corriendo para detener la boda y poder, pues, salvar el amor que le tenía a Fiona. Entonces, ese momento en el que no sabe si Shrek lo va a poder lograr o no, podría ser el clímax, ¿ok? Cuando entra, por ejemplo, a la iglesia y logra impedir la boda y en ese momento Fiona empieza a transformarse en un ogro, ese momento, ¿ok? Ese momento en la película es el clímax de tensión emocional. Ya no sabes qué va a pasar con Fiona y Shrek. Fiona ya se está convirtiendo en ogro, ¿no? Ese es el clímax. Después de eso, entonces ya viene el desenlace. Por ejemplo, cuando el dragón se come a Lord Farquaad y luego Fiona y Shrek, pues resulta que se termina declarando su amor, se casan y todos celebran y todos felices. Ese es el desenlace, ¿ok? Ese momento en el que se soluciona el problema, en el que ya Shrek y Fiona pues se declaran su amor y se dicen que se quieren y se casan y demás, ¿no? Ese es el desenlace. Entonces, fíjense que primero vino el clímax, la máxima tensión en la película, y luego surgió el desenlace, la solución del problema. Bien, ahora vámonos con los personajes. Los personajes se pueden clasificar según su importancia. Por ejemplo, están los principales o protagonistas. Son los personajes centrales de la historia. Sin ellos el relato no tendría lugar, ¿ok? Si ellos no están en la historia, no habría historia, no existiría historia. Y yo tomé igual una película que imagino la mayoría ya vio, que es Monster Inc., ¿ok? Por ejemplo, en Monster Inc., los personajes principales pues serían obviamente Mike
y Sullivan, ¿ok? Si ellos no existieran, si ellos no estuvieran ahí, pues no habría historia, porque la historia se desarrolla con base en lo que ellos van haciendo, en las consecuencias de sus actos. Bien, son los principales, los protagonistas. Y también tenemos los personajes secundarios, ¿ok? Los secundarios, la importancia que tienen depende de sus acciones y de la manera que éstas impactan en los personajes principales. Es decir, los personajes secundarios, ¿ok? Son aquellos personajes que ayudan o agravan la problemática de los principales, ya sea que sirvan como apoyo de los principales, que surjan para agravar el problema o que estén ahí como villanos, como antagonistas, ¿ok? Para hacerle la vida imposible o de cuadritos a los principales. ¿Okay? Generalmente esos son los secundarios. En el caso de Monster Inc., por ejemplo, pues como personaje secundario tendríamos a Boo. Boo aparece y es quien, al aparecer ella, la situación y el problema se agrava, ¿ok? Entonces empiezan a pasar cosas a partir de que ella aparece por su intromisión en la historia. Después de Boo, por ejemplo, también está Randall. Randall es un villano, es un antagonista en la historia. Y también el jefe de Mike y Sullivan es un antagonista. Entonces ellos serían secundarios porque sus acciones, ¿ok? Sus acciones están repercutiendo en las acciones de los principales. Lo que ellos hacen, ¿bien? Provoca que los principales actúen de cierta forma. Ellos están ahí para hacerle la vida imposible a Mike, ¿no? Y a Sullivan, ¿no? Entonces, a partir de esas acciones que hacen los villanos, ellos van actuando, van haciendo cosas. Bien. Después de los secundarios están los ambientales o incidentales. Ayudan a crear el ambiente de la historia, suelen aparecer solo 1, 2, 3 veces, únicamente sirven para ambientar, ¿ok? Para crear ambiente. Por ejemplo, tenemos a la que le recibe, siempre le está pidiendo el papeleo a Mike, a este guapo que aparece en el restaurante, cuando aparece Boo de repente en el restaurante y todo el mundo se altera. Tenemos a estos compañeros de trabajo de Mike y Sullivan. Todos esos personajes son ambientales e incidentales. No tienen una importancia real en la historia. O sea, si desaparecieran no pasa nada. Pero están ahí porque sirve para crear un ambiente. Por ejemplo, en el caso de la que le pide el papeleo a Mike y de los compañeros, los compañeros que están a la derecha, ellos sirven para crear un ambiente de trabajo, para que se vea que ellos están, que Mike y Sullivan están en un lugar de trabajo, en una oficina de trabajo. Bien. Entonces los ambientales e incidentales aparecen muy poco. Si desaparecieran, la historia no se alteraría, ¿ok? Solamente sirven para ambientar. Y también podemos caracterizar a los personajes según algunos aspectos. Por ejemplo, nosotros podemos definir a los personajes según sus aspectos sociales y culturales. Es decir, podemos definir que un personaje es un artista, es un estudiante, un campesino, un médico, un obrero, una ama de casa, un comerciante, un profesor, de acuerdo al grupo social y cultural al que pertenece. ¿Okay? Nosotros podemos darnos cuenta por lo que se va contando en la historia si nuestros personajes son amas de casa, son profesores, son estudiantes, son jóvenes, son viejos, son ancianos. ¿Okay? Ahí podemos definir características de los personajes. También podemos caracterizarlos dependiendo de sus aspectos psicológicos y sus valores. Es decir, podemos decir que un personaje es bondadoso, agresivo, conflictivo, asesino, solidario, despistado, si es extraño, si es violento, si es malo, bueno, ¿okay? Dependiendo de sus acciones, de lo que dice, de lo que piensa. Entonces podemos nosotros saber cómo es un personaje en valores y en aspecto psicológico, o sea, internamente cómo es el personaje, si nos fijamos y ponemos atención a lo que hace, a lo que dice, a lo que piensa, si nos damos cuenta de cómo se comporta en la historia. También podemos definir a un personaje, podemos caracterizar a un personaje según la forma en que habla, según su habla. En el cuento latinoamericano,
puede pasar que de repente encuentren una historia que tenga palabras raras o que no conocen, porque a veces los autores, como ya les dije, son autores de otras regiones, de Argentina, de Chile, de Colombia, y ahí utilizan palabras diferentes, ¿ok? Que si vaina, que si boludo, que si frutilla, ¿ok? Utilizan palabras diferentes a las que usamos aquí en México. También puede pasar que de repente notemos encontremos un lenguaje así medio raro, como que no entendemos, como con muchas faltas de ortografía o un lenguaje muy informal. A veces es porque están intentando dar a entender que el personaje, es un campesino, es un obrero, es una ama de casa, o porque están intentando dar a entender que el personaje, por ejemplo, si tiene un habla muy peculiar como si sabemos que dice, por ejemplo, palabras como qué onda o oye, güey, ¿no? Entonces ya sabemos que es un joven, te están dando a entender que es un joven el que está hablando, es un muchacho, ¿no? Entonces, si ustedes, ahí ustedes pueden igual saber cómo son los personajes dependiendo de cómo hablan, ¿bien? Esto es importante que lo anoten, que tomen apuntes, porque la actividad se va a basar un poco en esto, ¿eh? Bien, también tenemos el ambiente. En el cuento se pueden dar dos tipos de ambiente principalmente, ¿ok? El ambiente físico, como su nombre lo dice, ambiente físico. Eso significa que es la caracterización del lugar o espacio físico donde los personajes existen, viven o llevan a cabo las acciones. En pocas palabras, el espacio físico es el lugar, lugares, espacios donde se lleva a cabo la historia, donde se desarrolla la historia. Si es una historia un poco larga, puede ser que aparezcan varios ambientes físicos, varios espacios, una calle, una cafetería, una casa, una habitación, ¿ok? Una terraza, no sé, un pueblo, un estado, una ciudad, ¿bien? O puede ser que una historia se desarrolle en un solo lugar, en un solo ambiente físico, por ejemplo, en una habitación o en un campo, ¿ok? Entonces, el ambiente físico es el lugar o espacio donde los personajes están, donde se desarrolla la historia. Puede ser un bosque, puede ser una calle, como ya dije, una región, una ciudad, puede ser un castillo, ¿bien? Ese es el ambiente físico. Ojo, escúchenlo bien, físico, su nombre lo dice. Y está también el ambiente psicológico. El ambiente psicológico, ¿a qué se refiere? El ambiente psicológico es la sensación, es la emotividad o el sentimiento que al lector le provocan los sucesos narrados. ¿Qué quiero decir con esto? El ambiente psicológico son esas emociones, son esos sentimientos que el lector experimenta cuando lee un texto, ¿ok? Hay textos, por ejemplo, que son hechos específicamente para generar terror, para generar risa, humor, ¿ok? Esas sensaciones que el lector siente al leer esos textos es el ambiente psicológico, ¿ok? Entonces, un texto puede provocar preocupación, angustia, puede ocasionar frustración, por ejemplo, en el lector. Puede ocasionar impotencia en el lector. Un texto puede ocasionar duda, incertidumbre, como que no sabes qué está pasando o por qué está pasando. Un texto puede generar curiosidad, alegría, solidaridad, sensación de querer ayudar, puede generar tristeza, porque hay historias que pues sí, como que nos tocan mucho el corazón o el alma acá, ahora sí, y nos genera una tristeza y a veces hasta lloramos, podemos llorar con un libro, ¿no? Esa sensación es un ambiente psicológico. O, por ejemplo, un libro que nos cause mucha gracia, mucha alegría, mucha serenidad, mucha paz, ¿no? Ese es el ambiente psicológico, esa sensación, emoción que nos genera el texto. O emociones, puede ser una, puede ser varias. Bien, entonces ese es el ambiente psicológico. Me gusta poner como ejemplo a Stephen King. No sé si lo ubican, Stephen King es el escritor de Eso, del payaso Eso. Antes de que se hiciera una película, pues el escritor hizo un libro, ¿ok? La película está basada en el libro. Entonces, ese escritor
le gusta escribir historias de terror. Entonces, la mayoría de sus libros, que yo sepa, son de terror. Entonces, si tú lees un libro o una historia de ese autor, lo más seguro es que el ambiente psicológico sea suspenso, terror, miedo, incertidumbre, ¿ok? Ansiedad, ¿ok? Ese tipo de sentimientos de ambiente psicológico puede provocar, ¿no? Y así con otros autores. Bien. Pues, bueno, ahora sí, antes de que pasemos al texto, ¿ustedes recuerdan que cuando estábamos en el club de lectura, leímos un texto que se llamaba Algo muy grave va a suceder en este pueblo? Bueno, pues les puse este texto como ejemplo. Ese texto es un cuento latinoamericano porque fue escrito por el autor Gabriel García Márquez, que es colombiano, ¿ok? Y Colombia pertenece a Latinoamérica. Entonces, ¿se acuerdan más o menos de qué iba el texto? El cuento era sobre Dámaso y su madre. Su madre amanece con el presentimiento de que algo muy grave va a suceder y se lo dice a Dámaso. Dámaso se lo dice a sus amigos y sus amigos se lo dicen a sus mamás y sus mamás al carnicero y el carnicero a otras personas. Así hasta que todo el pueblo piensa que algo muy grave va a suceder en el pueblo, en el lugar. Y al final, ¿quiénes son los que provocan el caos? ¿Se acuerdan? Ellos mismos provocan el caos, ellos mismos empiezan a incendiar sus casas y empiezan a salir corriendo. Bueno, pues este cuento es un cuento latinoamericano. ¿Okay? Yo solamente les puse el primer fragmento para que ustedes lo recuerden. Bien, pero igual lo pueden ustedes buscar en internet si lo quieren volver a leer. Bien, entonces, ahora les voy a dejar como tarea que ustedes analicen. Bueno, primero, este sí, analícenlo ahorita. Este cuento, ¿por qué ya, y lo mencioné, por qué sería un cuento latinoamericano? A ver, lo acabo de mencionar. ¿Por qué sería un cuento latinoamericano? Piénsenle. Efectivamente, estoy pensando, estoy imaginando que me están respondiendo correctamente. Entonces, imaginando que me están respondiendo correctamente, en efecto, como ya mencioné, es un cuento latinoamericano porque el autor, que es Gabriel García Márquez, es colombiano y Colombia pertenece a Latinoamérica. Por lo tanto, es un cuento, ese texto es un cuento latinoamericano. Bien, ahora, ¿cuál sería el planteamiento, el nudo, el clímax y el desenlace de la historia? ¿Cuál sería? Sobre todo el clímax y el desenlace, que es el que más se les confunde. A ver, piénsenlo, ¿cuál sería? Yo creo que el clímax podría ser ese momento en el que un señor, creo que es un señor el que dice que ya no puede soportarlo más y que él se va a ir, va a agarrar sus cosas, va a quemar su casa para que la desgracia no caiga sobre su casa y se va. Yo creo que ese sería el clímax, porque esa acción fue el detonante para que todo pasara. Y en ese momento en el que el Señor dice eso, tú ya te quedas así como que a la expectativa de qué va a pasar, qué van a hacer los demás, ¿no? Y ya en el desenlace tú ya ves que los demás hacen lo mismo, empiezan a agarrar sus cosas y a quemar sus casas, ¿no? Entonces, ya más o menos por allá iría el clímax y el desenlace. El planteamiento y el nudo se los dejo para que ustedes lo analicen en casa. Bien. Ahora, ¿quién sería el personaje principal? ¿Quiénes serían los secundarios? ¿Por qué? En ese cuento, ¿quiénes serían? ¿Quiénes serían y por qué? Los principales están muy fáciles. Por ejemplo, ¿quién fue él o la que detonó que el rumor se esparciera? ¿O quién fue el que creó ese rumor? Fue la mamá de Dámaso, ¿no? Y Dámaso fue el que lo divulgó, el que se lo dijo a sus amigos y sus amigos a otros amigos, ¿no? Bueno, pues ellos dos, Dámaso y la mamá, serían los personajes principales, son los que crean, los que crean, a partir de ellos se crea la problemática, bien, a partir de sus acciones se crea la problemática y se crea la historia. Bien, los secundarios se los dejo igual para que ustedes analicen. Hay otra pregunta.
¿Cuál sería el ambiente físico y el ambiente psicológico en la historia? ¿Cuál sería el físico y el psicológico? Acuérdense, el ambiente físico es el lugar o lugares donde se desarrolla, ¿ok? Y el psicológico son las emociones que transmite. Las emociones o los sentimientos que transmite la historia. Por ejemplo, ambiente psicológico. Yo creo que el ambiente psicológico en esa historia podría ser humor, porque al final yo recuerdo, bueno, a mí al final me dio mucha risa, me dio mucha gracia que ellos mismos crearan su propio caos, o sea, que ellos mismos crearan ese suceso que que supuestamente iba a pasar, ¿no? Y recuerdo que igual a muchos de ustedes les causó gracia, entonces el ambiente psicológico podría ser un poco de humor, pero también puede ser que hayan otros sentimientos, por ejemplo, no sé, puede ser impotencia, porque ojalá hubieras podido decirle a la gente que pues ellos mismos iban a ser los creadores de su propia tragedia, ¿no? Entonces, ese tipo de sentimientos, sensaciones que vas sintiendo es el ambiente psicológico. Y el ambiente físico, ¿dónde se desarrolla la historia? En un poblado, ¿no? Se desarrolla en un pueblo. Entonces, ese pueblito es el ambiente físico. También puede ser la casa de Damaso, que es donde está desayunando con su madre, o la cocina, o puede ser la carnicería, que es donde el carnicero le empieza a decir a las otras señoras que algo muy grave va a suceder, ¿no? Esos son los espacios, los ambientes físicos. ¿Bien? Ok, entonces más o menos ya analizamos un poco la historia. No lo analizamos a fondo porque estoy muy medida de tiempo. Bien, pero sí es importante que ustedes lo analicen bien en casa porque la actividad va a ir sobre algo así, sobre un análisis parecido. Bien, entonces ahora sí, pues ya vimos algunas características del cuento. Ojo, no son todas, todavía nos faltan como unas 3 características más del cuento latinoamericano, del cuento en general y del latinoamericano, pero esas características las vamos a ver la siguiente semana. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí, para no quiero saturarlos tampoco mucho, y pues también sé que hay quienes andan muy limitados con su internet, con sus datos, entonces no quiero hacer muy largo el video. Bien, les agradezco mucho que hayan puesto atención, que se hayan tomado la tarea de ver el video, de hacer lo posible por verlo, porque sé que hay quienes sí tienen dificultades para poder ver la televisión y los videos. Les agradezco mucho que hayan hecho ese esfuerzo, que estén tan comprometidos con su aprendizaje, que estén aquí y estén con toda la actitud de aprender. Les recuerdo que está el grupo de WhatsApp para dudas y comentarios. Ojo, en la semana voy a estar planteando preguntas sobre lo que aquí estuve explicando y sobre el análisis que estuvimos haciendo de las películas y del cuento. ¿Ok? Voy a estar allá planteando preguntas y checando participaciones. No olviden, ¿ok? Igual sus apuntes, tomar apuntes de lo que vieron, de lo que escucharon acá. No olviden organizar sus apuntes como les indiqué. Bien, y pues ahora sí, eso es todo por hoy, por esta semana. Ánimo con la tarea, ustedes pueden, y pues cualquier cosa, ya saben que aquí estoy, está el grupo de WhatsApp. Y pues muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima.